Como íbamos diciendo antes, vamos a utilizar prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora de punto recta plano. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño esquema de la situación. Aunque como estamos trabajando con el espacio tridimensional, pues es preferible no hacer el esquema. ¿Vale, Ángels? Simplemente con desarrollar un poco el ejercicio para entender lo que nos están diciendo, con eso lo tendríamos. Entonces, nos dicen que tenemos un dispositivo situado en el punto 111. Entonces tenemos como dato que partimos del punto P111. Y se ha podido seguir la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre una recta de ecuación intersección de dos planos. ¿Vale? Entonces, como R está como intersección de dos planos, pues a la hora de hacer los cálculos que tenemos que hacer, sabemos que de toda recta, lo ponemos aquí, debemos conocer punto y vector. De hecho, en el primer apartado nos dicen que calculemos el vector director de la recta y la posición de la partícula cuando su trayectoria incide con el plano z igual a 0. Es decir, el apartado A lo que nos están pidiendo es coge esa recta, saca punto vector y calcula el punto de corte entre esa recta y el plano z igual a 0. Que lo que vamos a hacer va a ser utilizar el concepto de punto genérico. Pero primero debemos sacar o pasar esas ecuaciones de recta como intersección de dos planos a forma vectorial para tener punto vector o a forma paramétrica para tener punto genérico de la recta. ¿Vale? En el apartado B, que nos pide que calculemos la posición más próxima de la partícula al dispositivo láser, es que hallemos la distancia entre el punto y esa recta. ¿Vale? Pero la posición más próxima siempre va a ser aquel punto de esa recta que esté contenido en un plano en donde esté contenido el punto. Por lo tanto, vamos a tener que hallar un plano que tenga como vector como vector normal el vector director de esa recta y hallar la distancia desde el punto P hasta ese punto que pertenece también al plano que pertenece el punto 111. Y por último, el ángulo entre la ecuación del plano y la recta, que ahí haremos un pequeño esquema para identificar qué es lo que tenemos que calcular a partir de una posición que hagamos relativa, ¿vale? Pero comenzamos con lo que acabamos de decir. De toda recta debemos conocer punto de la recta y plano, y vector, perdón. Entonces, como la recta, vamos con el apartado A. Como R está como intersección de dos planos, lo que vamos a hacer va a ser escribir esa intersección en forma matricial, desarrollarla, ¿vale? Y aplicando el método de Gauss, reducir para tener lo que serían las ecuaciones paramétricas. O bien eso, o bien observando cuál es
son las ecuaciones, nos podemos dar cuenta de que en la primera ecuación tengo variable x y variable y, y en la segunda ecuación tengo variable x y variable z. Por lo tanto, como la variable x es la que se repite en ambas ecuaciones, podemos parametrizar la variable x y tenemos directamente la ecuación paramétrica. Entonces aquí tendríamos 2x menos y igual a 10, x menos z igual a menos 90. Este serían las ecuaciones de esta recta como intersección de dos planos. Y ahora si parametrizamos la variable x, tenemos dos lambda. Bueno, tendríamos que x es igual a lambda. Dos lambda menos y igual a 10. Y lambda menos z igual a menos 90. ¿Vale? Y ahora de ahí, despejando y despejando z, pues tendríamos nuestra recta R en forma paramétrica, que vendría dada por las ecuaciones x igual a lambda, y igual a 10 más 2 lambda, perdón, igual a menos 10 más 2 lambda, y z igual a 90 menos lambda. 90 más lambda. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos la recta R en forma paramétrica, y ahora con esa recta en forma paramétrica lo que vamos a hacer va a ser algo tan sencillo como obtener punto vector, y aparte vamos a obtener también el punto genérico de esa recta. A partir de la ecuación paramétrica, lo que tendríamos es que nuestra recta tiene un punto de esa recta, que es el punto 0, menos 10, 90, y un vector director de esa recta, que sería el 1, 2, 1. ¿Vale? Por lo tanto, una de las preguntas que nos hacen en el apartado A ya la tendríamos contestada, y es que el vector director de esa recta es el 1, 2, 1. Aparte, con esas ecuaciones también podemos decir determinar el punto genérico de la recta, que el punto genérico de la recta no sería ni más ni menos que las componentes de la ecuación paramétrica colocadas en forma de punto. Recordamos que el punto genérico de la recta nos sirve para determinar puntos de corte de esa recta con otros objetos geométricos, como puede ser un plano o como puede ser otra recta. De hecho, como nos piden que determinemos la posición de la partícula cuando incide con el plano z igual a 0,
bajo las condiciones del enunciado. Lo que nos están pidiendo realmente es que si este es el plano z igual a 0, y esta es la recta de trayectoria de esa partícula, que es la recta que acabamos de calcular, en realidad lo que nos están pidiendo es que calculemos ese punto de corte. Que vamos a llamar punto de corte 1. Entonces, ese punto de corte 1 pertenece tanto a la recta como al plano z igual a 0. Como pertenece tanto a la recta como al plano igual a 0, pues lo que vamos a hacer va a ser algo tan sencillo como calculamos el punto de corte 1 pasando el punto genérico de la recta por la ecuación del plano z igual a 0. Con lo cual, lo que nos queda es lo siguiente. 90 más lambda igual a 0. Y de aquí tenemos que lambda sería igual a menos 90. Con el parámetro calculado, determinamos las coordenadas del punto. Para el valor de lambda igual a 90. Que no es ni más ni menos que coger el punto genérico y sustituir lambda a 90. Con lo cual, el punto de corte 1 tendría como coordenadas 90 menos 10 más 2 por 90 son 180 menos 10, 170, y 90 más 90, 180. Y esa sería la posición de esa partícula cuando se corta con el plano z igual a 0. ¿Vale? ¿Lo pillamos? Bien. Otra cosa es que hayamos dibujado bien el plano z igual a 0. Que en principio sí que lo hemos dibujado correctamente, ¿vale, Ángels? Suponiendo que ese sea el origen de coordenadas, este sería el vector de y, este sería el vector en x, que sería el vector 1, 0, 0, este sería el vector 0, 1, 0, y el plano z igual a 0 es el que corresponde al plano xy, ¿vale? Porque lo que tendríamos aquí sería la z que no tiene vector, ¿vale? Porque el vector normal de ese plano nos sale el 0, 0, 1. Entonces los dos vectores del plano, o sea, que generan el plano, deben ser por narices esos dos vectores, ¿vale? Pero lo del esquema es lo de menos, porque simplemente el esquema nos sirve para determinar que esa recta tiene un punto de corte con ese plano, ¿vale? Bien. Seguimos. Apartado B.
posición más próxima entre punto y recta. Y esto siempre es igual. ¿De acuerdo, Ángel? Siempre. La posición más próxima entre un punto P y una recta R es la distancia que hay entre la recta, entre un punto de la recta y el punto que tenemos, que sea o que forme una recta perpendicular a la recta dada. ¿Vale? Entonces, supongamos que nosotros tenemos el punto P en esa situación. Aquí tendríamos el punto P. Me da igual cuál sea la angulación de la recta. Siempre vamos a encontrar una posición de esa recta. Siempre vamos a encontrar una posición de esa recta perpendicular a ese punto. Y esa perpendicular a ese punto me va a facilitar o nos va a facilitar la distancia punto recta. ¿Vale? Bien. Hay una fórmula para calcular la distancia punto recta. Hay una fórmula para calcular la distancia punto recta. ¿Qué ocurre? Pues que no nos acordemos de esa fórmula. Que es el caso que como todavía no la hemos visto, pues no podemos usarla. Porque nosotros en clase no la hemos visto. ¿Podemos hacer el ejercicio? Por supuesto. ¿Con lo que hemos visto en clase? Por supuesto. ¿Por qué? Sencillo. Porque esa situación nosotros tendríamos que calcular ese punto, que lo vamos a llamar P', y la posición mínima, o sea, la distancia mínima entre el punto y la recta sería igual a la distancia entre el punto P y el punto P'. Por lo tanto, necesitaríamos calcular P'. ¿Cómo calculamos P'? Pues también relativamente sencillo. Siempre que tenemos esta situación, existe un plano pi auxiliar, que se caracteriza por el plano pi auxiliar se forma con el punto P 1, 1, 1, que es un punto que tiene que estar contenido en el plano por narices, y el vector normal de ese plano tiene que ser el vector director de la recta, que sería 1, 2, 1. Porque el vector normal de ese plano saldría perpendicular al plano y por tanto si estamos garantizando que siempre la distancia mínima va a ser una perpendicular entre la recta y la recta que forman el punto y la recta, pues directamente tenemos el vector normal del plano que equivale o que se corresponde con el vector director de la recta. Por lo tanto, primero calculamos la ecuación del plano pi auxiliar. ¿Cómo calculamos la ecuación del plano pi auxiliar? Pues como tenemos el vector normal, cualquier plano que pertenezca a la familia de planos paralelos a ese plano tiene la forma
x más 2y más z más d igual a 0. Ese sería un plano, un conjunto de planos genéricos que son todos paralelos al plano que tenemos. ¿De acuerdo? Y ahora, para garantizar que ese plano que estamos buscando sea el plano que contiene al punto 1, 1, 1, basta con que nosotros pasemos el punto P por la ecuación de la familia de planos para calcular el plano concreto. De manera que tendríamos 1 más 2 más 1 más d igual a 0, donde d nos sale menos 4. De tal manera que ya tenemos la ecuación del plano auxiliar x más 2y más z menos 4 igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual que en el apartado anterior hemos calculado el punto de corte entre la recta y el plano z igual a 0, tenemos que calcular el punto de corte pi' entre la recta R y el plano que tenemos. Por lo tanto, vamos a volver a utilizar otra vez el concepto de punto genérico. Calculamos pi', pasando punto genérico de la recta por el plano pi auxiliar. Al pasar el punto genérico de la recta por el plano pi auxiliar, pues nos quedaría lambda más 2 por menos 10 más 2 lambda más 90 más lambda menos 4 igual a 0. Desarrollamos y nos va a quedar lambda más 4 lambda más lambda son 6 lambda, y aquí nos va a quedar menos 20 más 90, 70 menos 4 menos 66 igual a 0. Y ahora ya tendríamos que lambda sería igual a 11. Con ese valor de lambda, el punto pi' sería igual a 11 menos 10 más 22 es 12 y 90 más 11, 101. ¿Vale? Con esto ya tendríamos pi'. Y ahora, por último, calculamos la distancia entre P y P'. Recordamos que la distancia entre P y P' es equivalente al módulo del vector
PP'. Por lo tanto, la distancia entre P y P' sería igual a la raíz cuadrada de 11 menos 1, el punto era el 1, 1, 1, ¿verdad? Sí. 11 menos 1 al cuadrado más 12 menos 1 al cuadrado más 101 menos 1 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, que es 100, más 11 al cuadrado, que es 121, más 100 al cuadrado, que son 10.000. ¿Vale? O sea, la raíz cuadrada de 10.221. Que la podemos dejar así. No hace falta hacerla de otra manera, la podemos dejar así. ¿Vale? Bien. Y ahora, por último, apartado C. Determinar el ángulo entre el plano de ecuación x más y igual a 2 y la recta R. Bien, recordamos que cuando nosotros tenemos el ángulo entre una recta y un plano, supongamos que este es el plano que nosotros con el que estamos trabajando, y supongamos que esta es la recta R. Bien, la recta R y el plano pi para que yo pueda calcular el ángulo, tengo que entender que esa recta se intersecta o hay una intersección entre el plano y la recta. ¿Vale? También tenemos que entender que el vector director de la recta y el vector director del plano, este sería el vector normal del plano, y este, con esta angulación, sería el vector director de la recta. Este sería U sub R. Y este sería el vector normal del plano. Bien, entre el vector U sub R y el vector normal del plano, siempre tenemos un ángulo. Ese ángulo alfa. Pero el ángulo que a nosotros nos están pidiendo es el ángulo que forma la recta con el plano, que sería este ángulo de aquí, ρ. Ese ángulo es 90 menos alfa. Siempre. Entonces, cuando nos pidan que calculemos el ángulo entre un plano y una recta, necesitamos el vector U sub R, que ya lo tenemos, que es el 1, 2, 1, el vector normal del plano que estamos estudiando, que sería el vector
A, B, C, es decir, 1, 1, 0. Y ahora con esos dos vectores lo que vamos a hacer va a ser que aplicando el producto escalar de vectores sabemos que el coseno del ángulo alfa, que sería el ángulo que nosotros estamos calculando, el coseno del ángulo alfa sería igual al producto coordenada por coordenada, 1 por 1, 1, más 2 por 1, 2, más 1 por 0, 0, dividido entre el producto de sus módulos. El módulo del de abajo es raíz de 6, perdón, el de arriba es raíz de 6 y el de abajo es raíz de 2. Por lo tanto, entre raíz de 12. De manera que lo que nos queda aquí es 3 entre raíz de 12. ¿Vale? Aquí sí que no nos queda más remedio, Ángels, que hacer el arco coseno de 3 partido por raíz de 12 que nos sale 0,8 sif cos y nos sale el ángulo de 30 grados. ¿Vale? Por lo tanto, si el ángulo alfa es de 30 grados, ya tenemos el ángulo que forman pi r, que sería el ángulo teta, que es 90 menos 30, que son 60 grados. ¿Vale? Como podemos ver, este ejercicio, que en tu examen tiene una calificación máxima de 2,5 puntos, es para tener los 2,5 puntos. ¿Vale? Y se hace con lo que hemos visto, que en realidad hemos visto el principio. Hemos visto ecuaciones de la recta, ecuaciones del plano, relación entre las ecuaciones de la recta entre sí, pasar una recta por un plano. O sea, no hemos entrado todavía en lo que sería un problema métrico de verdad. ¿Vale? Bien.